¿Alguna vez has sentido que caminas sin rumbo, como si cada paso que das te acercara más a un lugar que no comprendes? Hay días en que el alma parece perdida, en que las preguntas pesan más que las fuerzas y en que el silencio de Dios se siente más fuerte que cualquier ruido del mundo. Te detienes, miras al cielo y preguntas con el corazón cansado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? A veces la vida se convierte en un laberinto donde nada encaja. Las promesas parecen lejanas, los sueños se rompen en pedazos y las oraciones parecen quedarse suspendidas en el aire. Y es ahí, justo en ese punto donde el alma se quiebra, cuando comienza el verdadero viaje espiritual, el viaje hacia la sabiduría de Dios. No la sabiduría del mundo, esa que presume saberlo todo, sino la que viene del cielo, la que ilumina el alma cuando todo parece oscuro, la que te enseña a mirar más allá del dolor, a entender que incluso el caos tiene propósito, porque cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es enseñanza, es formación, es el susurro divino que te dice: confía, aunque no veas todavía lo que estoy haciendo. La Biblia lo dice con claridad: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, a él le será dada. Santiago 1:5, tan simple y tan profundo. Pedir sabiduría. ¿Pero qué significa realmente? No es solo pronunciar palabras al cielo, ni llenar a Dios de preguntas buscando respuestas inmediatas. Pedir sabiduría es abrir el alma, es decirle con humildad: Señor, no necesito todas las respuestas hoy, solo dame la paz de confiar en ti mientras espero. La verdadera sabiduría no siempre trae claridad. A veces trae calma, a veces trae silencio y a veces trae lágrimas, pero lágrimas que limpian el alma. Imagina un árbol creciendo en silencio. Sus raíces se expanden bajo la tierra, lejos de la vista, mientras en la superficie nada parece cambiar. Sin embargo, ahí abajo, en lo oculto, la vida se está formando. La fuerza se está preparando. Así es Dios cuando trabaja en ti. Mientras tú esperas una respuesta, Él fortalece tus raíces, te hace más firme, más resistente, más capaz de sostener el peso de lo que te está preparando. El rey Salomón lo entendió bien. Tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa: riquezas, poder, victoria, pero eligió pedir sabiduría. Y Dios le dio no solo eso, sino mucho más de lo que imaginó. Porque la sabiduría no es saber todo, es saber cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo confiar. Es mirar una situación y decir: no entiendo lo que está pasando, pero sé que Dios está en medio de esto. Quizá tú también te has preguntado: ¿por qué mi vida se desmorona? ¿Por qué ese ser querido partió? ¿Por qué ese sueño que tanto cuidé se derrumbó ante mis ojos? Nadie tiene todas las respuestas, ni los más sabios ni los más santos. Pero la sabiduría de Dios no siempre viene en forma de explicación, sino en forma de paz. Una paz que susurra: no necesitas entender todo para confiar en mí. Como un niño que toma la mano de su padre para cruzar la calle. No entiende las señales, ni el ruido de los autos, ni la prisa de la multitud. Solo sabe que la mano que lo sostiene es segura. Así debes aprender a confiar, no porque todo tenga sentido, sino porque sabes quién sostiene tu vida. Desde arriba Dios ve el tapiz completo. Nosotros solo vemos los nudos, las costuras torcidas, las partes que parecen no tener forma. Pero del otro lado Él está tejiendo una obra perfecta. Cada hilo que hoy duele, cada pérdida que no entiendes, cada demora que desespera, está entrelazada en un propósito eterno. Y cuando el dolor pesa tanto que apenas puedes respirar, no corras de Dios, corre hacia Él. Dile desde lo más profundo de tu alma: Padre, no entiendo tus caminos, pero confío en tu corazón. Enséñame a ver con tus ojos. Dame sabiduría para reconocer tu propósito aún en medio de mi confusión. Porque no se trata de entenderlo todo, se trata de confiar mientras aprendes, de caminar mientras esperas, de amar mientras duele. Y en ese proceso, sin que te des cuenta, la sabiduría divina comienza a florecer dentro de ti. Una sabiduría que no busca respuestas inmediatas, sino entendimiento eterno. A veces, cuando la vida parece vacía y los días se sienten repetidos, es porque Dios te está enseñando a mirar con otros ojos.
No los ojos del miedo, ni los de la impaciencia, sino los ojos de la fe. Y esa mirada, la que ve más allá del dolor, solo se obtiene a través de la sabiduría divina. Esa sabiduría que no se aprende en libros, ni se consigue con experiencia, sino que se revela en medio del quebranto, porque hay lecciones que solo el dolor puede enseñar. Y aunque duela aceptarlo, las lágrimas muchas veces son el lenguaje con el que Dios te habla al corazón. Cuando la oscuridad te rodea y todo parece incierto, no es el fin de la historia, es el inicio de tu transformación. Cada lágrima que has derramado, cada oración que pronunciaste con voz temblorosa, cada silencio en el que creíste que Dios no te escuchaba, todo eso forma parte de una obra más grande. El sabio no es quien lo entiende todo, sino quien aprende a confiar incluso cuando nada tiene sentido. La sabiduría celestial no elimina el dolor, pero le da propósito. No borra las preguntas, pero te enseña a vivir con paz mientras esperas las respuestas. Piensa en Job. Lo perdió todo, su familia, su salud, su sustento. Y aún así, en medio de su ruina, no dejó de clamar a Dios. Preguntó, lloró, se quebró, pero nunca se apartó. Y cuando parecía que todo había terminado, cuando su vida era un desierto sin esperanza, Dios habló desde el torbellino y lo restauró el doble de lo que había perdido. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que Dios no se olvida del que busca sabiduría con un corazón sincero, que cuando crees que todo está perdido, Él ya está preparando algo nuevo. Y aunque el proceso sea largo y las noches parezcan eternas, su propósito sigue intacto. A veces Dios no te libra del fuego, pero te enseña a caminar entre las llamas sin ser consumido. Porque el fuego no siempre destruye, a veces purifica, a veces revela quién realmente eres cuando todo lo superficial se quema. La sabiduría divina te da esa mirada, una mirada que no teme las pruebas, porque sabe que detrás del dolor hay dirección. Y aquí está una verdad que el alma tarda en comprender. No hay crecimiento sin quebranto. No hay madurez espiritual sin desierto. No hay fe sin silencio. Cuando Dios calla, no está ignorándote. Está enseñándote a oír su voz de una forma más profunda, más interna, más espiritual. Esa voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Esa voz que no responde con palabras, sino con presencia. Jesús mismo la escuchó. En Getsemaní, mientras sudaba gotas de sangre, oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Eso es sabiduría pura, no pedir escapar del propósito, sino tener la fortaleza de abrazarlo con fe, porque el sabio no busca atajos, el sabio busca sentido. El sabio no huye de las pruebas, las enfrenta con la convicción de que Dios está obrando incluso ahí. Y esa convicción, esa paz en medio del caos, solo viene de una relación íntima con Él. Por eso, cuando no entiendas lo que estás viviendo, no te desesperes buscando respuestas humanas. Haz silencio, cierra los ojos y dile: Señor, dame sabiduría para ver tu mano en medio de mi confusión. La sabiduría no te da control, te da dirección. No elimina el dolor, te enseña a soportarlo con esperanza, como un faro en medio de la tormenta. No detiene la lluvia ni apaga los relámpagos, pero te muestra el camino seguro entre las olas. Esa es la luz que Dios quiere encender en ti. Una luz que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Una luz que permanece cuando todo lo demás se apaga. Hay momentos en los que sentirás que el mundo te queda grande, que el cansancio te consume, que las fuerzas no alcanzan. Pero justo ahí, en el límite de tu resistencia, Dios empieza a actuar. Cuando tus fuerzas se acaban, comienza la gracia. Y cuando la razón se rinde, despierta la fe. Jesús dijo: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso no es solo físico, es descanso del alma. Es soltar el peso de querer entenderlo todo, para aprender a confiar en quien lo entiende todo. La sabiduría de Dios te enseña a descansar mientras esperas. Te enseña que no todo lo que se retrasa está perdido, que no todo lo que se rompe está arruinado, y que incluso las demoras son parte del plan divino, porque Dios nunca llega tarde. Él llega cuando su propósito está listo para revelarse.
y mientras esperas, Él trabaja. En silencio, en lo oculto, donde nadie más ve, Él está ajustando piezas, preparando corazones, abriendo caminos y formando en ti la paciencia necesaria para sostener la bendición que viene. A veces la sabiduría no es recibir una respuesta, sino aprender a mantenerte firme mientras llega. Por eso, cuando te sientas perdido, no digas, Dios no me escucha. Dile mejor, Señor, enséñame a entender tu silencio, porque su silencio también es una respuesta. Una respuesta que te invita a confiar más, a mirar más profundo, a depender menos de ti y más de Él. Y cuando aprendas a hacerlo, descubrirás algo que cambiará tu forma de vivir, que los caminos de Dios no están hechos para ser entendidos, sino para ser seguidos. Dicen que la fe mueve montañas, pero lo que pocos entienden es que la sabiduría es la que te enseña cuándo moverte y cuándo esperar. Porque hay batallas que se ganan avanzando, pero hay otras que solo se vencen de rodillas. Y eso solo lo descubre el corazón que ha aprendido a escuchar a Dios en medio del ruido del mundo. La sabiduría divina no siempre te grita, haz esto o ve allá. A veces solo susurra, confía en mí, aún no es el momento. Y ese aún no de Dios que tantas veces duele, suele ser el acto más grande de amor. Porque lo que Él retiene hoy, lo hace para protegerte de algo que tú todavía no ves. El hombre sabio entiende que no todo retraso es rechazo y que no todo silencio es abandono. La sabiduría celestial te enseña a ver el propósito incluso en la espera, a encontrar lecciones en la lentitud, a reconocer a Dios en los detalles. Hay personas que buscan señales en el cielo, pero el sabio aprende a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano, en un amanecer que le recuerda la esperanza, en una palabra que llega en el momento justo, en una puerta que se cierra y revela protección disfrazada. La sabiduría no cambia las circunstancias, te cambia a ti. Te enseña a responder diferente, a mirar diferente, a vivir diferente. Y en ese cambio interior empieza la verdadera transformación. Porque cuando tu alma comprende que todo tiene un propósito, que incluso el dolor tiene enseñanza, dejas de luchar contra el proceso y comienzas a cooperar con él. Cada prueba se convierte en un maestro, cada caída en una lección, cada demora en una oportunidad para fortalecer la fe. Y es entonces cuando tu relación con Dios deja de ser una búsqueda de respuestas y se convierte en una relación de confianza. ¿Recuerdas? Cuando le pediste a Dios que te hiciera más fuerte. Él no te dio fuerza, te dio batallas para desarrollarla. Le pediste paciencia, te permitió esperar. Le pediste fe, te llevó al borde del abismo para que aprendieras a caminar sin ver el suelo. Esa es la manera en que Dios enseña, y aunque duela, es perfecta. Porque Él no está interesado en tu comodidad, Él está comprometido con tu crecimiento. Y la sabiduría es el fruto maduro de ese crecimiento. Hay un pasaje en Isaías que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Isaías 55:8. Esa frase encierra una de las verdades más profundas de la vida espiritual. Dios ve lo que nosotros no vemos. Él observa la eternidad, mientras nosotros solo vemos el presente. Nosotros miramos el instante. Él ve la historia completa. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo abrazas, algo dentro de ti cambia para siempre. Tu corazón deja de reclamar y empieza a rendirse. Tu mente deja de preguntar ¿por qué? Y comienza a decir ¿para qué? Ahí nace la sabiduría. En el momento exacto en que eliges confiar, aún sin entender. Esa es la diferencia entre el sabio y el incrédulo. Uno necesita ver para creer, el otro confía, aunque no vea. Mira la vida como un tapiz. Por el reverso solo ves hilos desordenados, nudos, colores que no encajan, pero del otro lado, el que solo Dios ve, hay una obra maestra. Eso es lo que está haciendo contigo. Él está tejiendo algo hermoso, aunque tú solo veas los nudos, y si pudieras mirar desde su perspectiva, entenderías que cada lágrima tenía sentido, que cada demora era necesaria, que cada no fue un acto de protección. La sabiduría no te quita las preguntas, te enseña a confiar mientras las haces. Te enseña que no todo se trata de entender, sino de caminar con fe, un paso a la vez día tras día, sin soltar la mano de Dios.
Y mientras caminas, empiezas a notar algo. Los lugares donde antes solo veías ruinas, ahora se convierten en altares. Las heridas que antes dolían, ahora cuentan historias de restauración. Las caídas que te avergonzaban, ahora son testimonio de gracia. Eso es lo que hace la sabiduría divina. Transforma tu visión, redime tu historia y convierte tus heridas en lecciones. No hay sabiduría sin fuego, ni propósito sin proceso. Y aunque a veces parezca que estás caminando solo, recuerda esto. Dios nunca se aparta del que lo busca con un corazón sincero. El sabio sabe que incluso cuando no siente a Dios, Dios sigue allí. Cuando no lo ve, Él sigue obrando. Y cuando parece que todo está detenido, Dios está moviendo los cielos a tu favor. El alma que aprende a entender eso encuentra un tipo de paz que el mundo no puede ofrecer. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estás siendo guiado. Esa paz llega cuando finalmente dices, Señor, no entiendo tus caminos, pero los confío. Esa frase, tan simple y tan profunda, es la puerta a la sabiduría verdadera, porque ahí el alma se rinde. Y cuando el alma se rinde, Dios se manifiesta. No hay sabiduría más alta que esa, la de rendirse con fe, la de confiar en medio del caos, la de descansar mientras aún duele. Y es ahí, justo ahí, cuando comienzas a ver lo invisible, a comprender lo eterno y a caminar en la verdadera sabiduría de Dios. Y mientras avanzas por el camino, comienzas a notar algo que antes no podías ver. Los silencios de Dios también hablan. Las puertas que se cerraron, los caminos que parecían perderse, las lágrimas que derramaste a escondidas. Nada fue en vano. Cada instante de silencio divino fue una conversación que tu espíritu necesitaba escuchar, porque cuando Dios calla, en realidad está enseñando, y lo hace en el idioma más puro, el del alma. Tu corazón empieza a entender lo que antes solo dolía. Descubres que la sabiduría no siempre llega con respuestas, sino con la capacidad de permanecer en paz aún sin tenerlas. Empiezas a vivir lo que Salomón entendió en su profundidad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Temor no como miedo, sino como reverencia, como reconocimiento de que no hay nada más sabio que rendirse a su voluntad. Te das cuenta de que la vida no se trata de entender cada paso, sino de confiar en quien guía el camino. Dios no te pide que comprendas, te pide que creas, porque el entendimiento humano puede ser limitado, pero la fe abre dimensiones que la lógica no puede tocar. Y cuando finalmente decides confiar, sin exigir explicaciones, algo sobrenatural ocurre dentro de ti. La tormenta se calma, el alma se aquieta, y tu espíritu empieza a ver la mano de Dios moviéndose, aún en lo invisible. Ahí es cuando comienzas a reconocer su voz en los detalles más simples, en el amanecer que no esperabas ver tan hermoso, en el abrazo que llegó justo cuando te sentías solo, en la paz que vino sin motivo aparente. Es en esos gestos donde Dios te susurra, estoy contigo, no te he dejado. Todo lo que viviste tenía un propósito. Entonces miras atrás y entiendes que los días oscuros fueron también días santos, que cada pérdida escondía una enseñanza, que cada caída fue una invitación a conocer el poder de levantarte con Él. La sabiduría divina no consiste en acumular conocimiento, sino en reconocer que todo lo que te sucedió fue una carta escrita por Dios para enseñarte amor, paciencia y humildad. Y ahora en el silencio de tu mente, una oración se forma sin que la planifiques. No son palabras ensayadas ni frases perfectas, es simplemente tu alma hablando con la suya. Señor, gracias por no darme lo que quería cuando no estaba listo. Gracias por enseñarme a confiar cuando no entendía. Gracias por transformarme en medio del dolor. Esa oración tiene poder, porque no nace de la necesidad, sino del entendimiento. Ya no estás pidiendo escapar de la prueba, estás agradeciendo haber sido formado por ella. Ya no suplicas por respuestas, ahora celebras la sabiduría que nace del silencio. Dios empieza a mostrarte que la restauración no siempre viene en forma de cosas nuevas, sino en la capacidad de mirar lo viejo con ojos distintos. Lo que antes veías como pérdida, ahora lo ves como protección. Lo que creías final, ahora se revela como principio. Todo adquiere un nuevo sentido
cuando la fe sustituye la desesperación. Entonces, lo entiendes. El camino de la sabiduría no es una escalera que subes, sino un círculo que te devuelve a Dios. Vuelves al origen, pero ya no como alguien que pide, sino como alguien que comprende. Y ahí, en ese retorno, sientes que el alma reposa. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no tienes que correr. El propósito está claro: vivir alineado con su voluntad, aunque no la entiendas del todo. Te das cuenta de que la sabiduría de Dios no está en el brillo exterior, sino en la serenidad interior. No está en los logros que el mundo celebra, sino en la paz que no depende de nada. Porque cuando tu corazón se aquieta, la voz de Dios se vuelve audible, y todo lo que antes parecía caos se transforma en melodía. Y aunque aún hay preguntas que no puedes responder, ya no te inquietan, porque ahora sabes que no necesitas tener el control para vivir en plenitud. Has aprendido que el alma madura cuando acepta los misterios de Dios sin exigir explicaciones. Y esa aceptación no es resignación, es fe. Dios te está preparando, no para volver al mismo lugar, sino para vivir desde una nueva conciencia. Ya no verás la vida desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no cargarás con lo que perdiste, sino que caminarás con gratitud por lo que aprendiste. Porque en el proceso de no entender, tu espíritu se ha vuelto sabio. Y ahí, justo cuando creías que todo estaba detenido, descubres que la restauración ya comenzó dentro de ti, no con ruido, no con grandes señales, sino con una paz silenciosa que lo abarca todo. Esa paz es la prueba de que Dios sigue obrando. Y aunque no lo veas, Él está construyendo algo eterno en ti. Y cuando creías que todo lo habías entendido, Dios vuelve a sorprenderte, porque su sabiduría no se detiene, se renueva. Cada día te enseña a mirar la vida desde un ángulo más alto, más claro, más divino. Lo que antes parecía una ruina, ahora se revela como cimiento. Lo que antes dolía, ahora se entiende como molde, porque solo el fuego puede dar forma al oro, y solo la prueba puede revelar el carácter de quien confía en Dios. Empiezas a notar que cada vez que la vida te despojó de algo, fue porque Dios estaba preparando espacio para algo mejor. No porque te castigara, sino porque te amaba demasiado como para dejarte aferrado a lo que no era tuyo. Y esa revelación te libera. Ya no ves la pérdida como un fracaso, sino como una siembra. Ya no miras atrás con nostalgia, sino con gratitud. Porque si no hubieras perdido lo que perdiste, no estarías recibiendo lo que estás a punto de vivir. Dios te está llevando hacia una sabiduría que trasciende los sentidos. Ya no se trata solo de entender con la mente, sino de percibir con el espíritu. Empiezas a sentirlo todo diferente. Las mismas cosas, las mismas personas, pero tú ya no eres el mismo. Algo cambió en tu interior. Has cruzado el umbral donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. Es entonces cuando comprendes una verdad profunda. No hay mayor sabiduría que aprender a descansar en Dios, porque mientras tú te agotas tratando de resolverlo todo, Él ya tiene la respuesta. Mientras tú te preocupas, Él ya está obrando. Mientras tú intentas controlar, Él te invita a confiar. La sabiduría no está en saberlo todo, sino en saber cuándo soltarlo todo y dejar que Dios sea Dios. Tu alma se vuelve más liviana. Las cosas que antes te angustiaban ya no tienen el mismo peso. Has probado el fruto de la comprensión espiritual, ese que no viene del estudio, sino de la intimidad con Él. Y es ahí donde nace la verdadera prosperidad, no en tener más, sino en necesitar menos, porque quien confía en Dios nunca está en falta. Dios te muestra que la sabiduría no se mide por las respuestas que tienes, sino por la paz que mantienes en medio de las preguntas. Esa paz que el mundo no entiende, pero que el cielo reconoce. Porque cuando tu espíritu descansa en su voluntad, todo a tu alrededor empieza a alinearse sin esfuerzo. Las puertas correctas se abren, las personas adecuadas llegan y las cargas innecesarias se caen sin que tengas que empujarlas. Y entonces te das cuenta de algo más profundo, que la sabiduría de Dios no solo transforma tu mente, transforma tu ambiente. La atmósfera cambia cuando decides caminar con fe. Tu presencia se vuelve ligera, tus palabras cargadas de vida. Ya no hablas desde el dolor, sino desde la comprensión.
Ya no reaccionas por impulso, sino que respondes desde la calma. La sabiduría te da dominio, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Recuerdas las palabras de Salomón: más vale adquirir sabiduría que oro, porque la sabiduría protege la vida de quien la posee. Ahora entiendes que la sabiduría no es solo un don, es una armadura. Te protege del ego, del orgullo, de la desesperación. Te guarda de tomar decisiones apresuradas y te enseña a esperar el tiempo perfecto de Dios. Y en ese tiempo, todo florece. Comienzas a ver cómo el cielo recompensa la paciencia. Las cosas que antes parecían detenidas, de pronto avanzan. Los sueños que creías enterrados vuelven a respirar. No porque tú hayas hecho algo diferente, sino porque ahora estás en sintonía con el ritmo divino. Has aprendido a moverte al compás del Espíritu. Y cuando caminas así, todo cobra sentido. Incluso los retrasos se vuelven parte del propósito. Ya no dudas del proceso, porque has comprobado que Dios nunca llega tarde. Llega justo cuando tu corazón está listo para recibir. Su tiempo no siempre es tuyo, pero siempre es perfecto. Te das cuenta de que el verdadero crecimiento no es ascender, sino profundizar. No es subir en logros, sino bajar en humildad. Porque cuanto más te vacías de ti, más espacio tiene Dios para llenarte de Él. Esa es la paradoja divina. Pierdes para ganar, callas para entender, esperas para avanzar. Y en cada paso, su sabiduría te enseña a vivir con propósito. Ahora puedes mirar al cielo sin miedo, porque sabes que estás en las manos correctas. Ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Ya no buscas controlar lo externo, sino cultivar lo interno. Has descubierto que el alma sabia no busca reconocimiento, busca conexión. No quiere tener razón, quiere tener paz. Y esa paz, solo Dios la da. El mundo puede seguir girando con ruido, pero tú caminas en silencio. Porque ya no necesitas demostrar nada. Tu sabiduría no grita, irradia, no impone, inspira, no reacciona, comprende. Has aprendido que el sabio no es el que habla mucho, sino el que escucha con el corazón. Y ahí, mientras todo se aquieta, tu espíritu empieza a percibir algo más grande aún. Dios no solo quiere darte sabiduría, quiere habitar en ella contigo. Quiere que cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada paso que des esté impregnado de su presencia, porque la sabiduría sin Dios es solo conocimiento. Pero la sabiduría con Dios es poder divino manifestado en la tierra. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que no fuiste tú quien buscó la sabiduría, fue la sabiduría quien te encontró. Hay un momento en la vida donde dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a escuchar el susurro que viene de adentro, no de tu mente, sino de ese rincón donde habita el Espíritu de Dios. Es allí donde la sabiduría deja de ser una meta y se convierte en una comunión. Ya no es información, es relación. Ya no es teoría, es experiencia viva. Comienzas a entender que el silencio también habla, que a veces el mayor acto de sabiduría no es preguntar, sino aprender a permanecer quieto. Porque en el silencio Dios revela lo que el ruido esconde. En el silencio, tu alma deja de discutir con el tiempo y empieza a descansar en el propósito. La sabiduría divina no llega con estruendo, llega con calma. No viene como un rayo, sino como una brisa suave que toca tu espíritu y lo alinea con la voluntad del Padre. Y es ahí donde la vida cambia de color. Lo que antes era caos, ahora tiene forma. Lo que antes dolía, ahora tiene dirección. Porque entiendes que nada ha sido en vano. Te detienes a mirar hacia atrás y ves el hilo invisible que unía cada etapa, cada caída, cada pérdida. De pronto todo tiene sentido. Aquella noche que pensaste que Dios estaba en silencio, fue la misma en la que Él más trabajaba en ti. Esa oración que creíste que no fue escuchada, fue la semilla que germinó en un terreno que aún no existía. Y entonces sonríes porque entiendes, Dios no se olvidó de ti, solo te estaba preparando. Él no ignora tus lágrimas, las recoge una por una. No se ha ido, simplemente se ha movido al fondo de tu historia, tejiendo en los hilos del alma lo que luego florecerá a la vista. Ahí, en ese entendimiento, nace la madurez espiritual. No se trata de tener una vida sin dolor, sino de tener una fe que no se quiebra aún en medio del dolor. No se trata de vivir sin preguntas,
sino de aprender a descansar en el amor que sostiene incluso cuando las respuestas no llegan. La sabiduría es ver con los ojos de Dios cuando tus ojos humanos no pueden. Es escuchar con el alma cuando los oídos del cuerpo solo oyen confusión. Es confiar cuando todo te grita que te rindas. Y entonces entiendes que la sabiduría no solo transforma tu mente, transforma tu historia. Empiezas a actuar diferente, a responder diferente, a mirar diferente. Ya no buscas controlar los resultados, porque confías en el proceso. Ya no peleas con los tiempos, porque sabes que cada demora divina lleva una intención eterna. La sabiduría te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que brilla y lo que realmente ilumina. Te muestra que no todo lo que se mueve viene de Dios, y no todo lo que parece detenido está muerto. Dios a veces pausa tu camino para protegerte, para desviarte de algo que no era tu destino. Y en esa pausa, en esa aparente demora, está escondida su misericordia. Aprendes que el sabio no busca tener razón, busca tener dirección, que no se aferra a su lógica, sino a la voz de Dios. Y aunque a veces esa voz no se entienda, siempre guía hacia la vida. Porque cuando Dios te da sabiduría, también te da discernimiento, y ese discernimiento te salva de muchos caminos equivocados. Empiezas a ver cómo el mundo corre, compite, lucha, y tú simplemente avanzas con serenidad, no porque sepas más, sino porque confías más. Y esa confianza se vuelve tu ancla, una fe madura que ya no depende de las circunstancias, sino de la relación. Y de pronto, lo imposible empieza a suceder. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse sin que empujes. Situaciones que te preocupaban comienzan a resolverse sin que te desgastes. Personas que se habían ido regresan con nuevos corazones, porque la sabiduría te conecta con el fluir divino, con ese ritmo invisible donde Dios coordina todo para tu bien. Y ahí, mientras contemplas lo que está ocurriendo, tu alma entiende algo sublime. No es suerte, no es coincidencia. Es sabiduría manifestada. Es el resultado de haber aprendido a esperar sin desesperar, a creer sin ver, a confiar sin exigir. Cada lágrima se convirtió en enseñanza, cada caída en cimiento, cada silencio en revelación. Y ahora comprendes que la sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto confías. Porque el que confía, ve antes de ver, y el que espera en Dios nunca queda avergonzado. Así, poco a poco, el alma se aquieta, ya no necesita gritar, porque entiende que el cielo escucha incluso los suspiros. Ya no teme el mañana, porque sabe que el futuro está sostenido por las mismas manos que moldearon el universo. Dios no solo te está enseñando sabiduría, te está haciendo uno con ella, y en ese punto ya no pides tanto, solo agradeces, porque sabes que si Él está contigo, incluso la confusión se vuelve camino. Hay un momento en el que el alma deja de correr y empieza a caminar al ritmo del espíritu. Ese instante donde ya no hay prisa, ni miedo, ni ansiedad por entenderlo todo, sino una paz que sobrepasa el entendimiento. Porque cuando la sabiduría de Dios empieza a habitarte, tu corazón ya no busca explicaciones, busca presencia. Y es en esa presencia donde todo cambia, donde el ayer deja de doler, el mañana deja de preocupar y el ahora se vuelve sagrado. Te das cuenta de que cada día es una oportunidad de ver la mano de Dios obrando en lo invisible, aunque tus ojos no lo perciban del todo. Tu espíritu empieza a percibir señales que antes ignorabas. Un amanecer, una palabra, un encuentro casual, una pausa inesperada. Todo comienza a hablarte de Él. La sabiduría de Dios te enseña que nada está desconectado, que incluso el más pequeño detalle de tu vida forma parte de un diseño eterno. Y ese diseño, aunque a veces te duela, siempre conduce al bien, porque Dios no improvisa, Él planea con amor. Y cada paso que das, incluso los que diste en la oscuridad, estaban guiados por su misericordia. Hay quienes buscan sabiduría para tener poder, pero el sabio verdadero busca sabiduría para tener paz. Y esa paz, una vez la pruebas, ya no la cambias por nada. Es la paz de saber que aunque no tengas el control, estás en las manos de quien controla todo. Es la paz de mirar tus heridas y ver en ellas no una derrota, sino una cicatriz que cuenta una historia de redención. Cada vez que oras, Señor, dame sabiduría,
El cielo se detiene a escucharte, porque Dios se deleita en darle entendimiento a sus hijos, pero lo hace a su manera. No te llena de respuestas, te llena de discernimiento. No te quita las pruebas, te da visión para atravesarlas. No te evita el fuego, pero se mete contigo en él. Y ahí, en medio del fuego, descubres que la sabiduría no siempre brilla. A veces arde, quema lo superficial, consume el orgullo, purifica el alma, te vacía de ti, para llenarte de él. Y cuando eso ocurre, tu perspectiva se transforma para siempre. Empiezas a ver la vida como un taller divino. Cada golpe, cada espera, cada no y cada todavía no, son cinceles en las manos del maestro escultor. Él está puliendo tu carácter, moldeando tu corazón, preparando tu mente para sostener lo que te ha prometido. Porque no todo lo que Dios te promete lo puedes recibir de inmediato. Hay bendiciones que solo se pueden manejar con madurez, y la sabiduría es la llave que te permite abrirlas sin destruirte. Por eso, cuando sientas que todo se detiene, no te desesperes. Tal vez no estás perdiendo tiempo. Tal vez Dios te está enseñando a discernirlo. Hay procesos que parecen castigos, pero en realidad son entrenamientos. Dios no te está retrasando, te está fortaleciendo. Te está dando raíces para que cuando llegue el viento, no caigas. Y es aquí donde la sabiduría se convierte en una lámpara. No ilumina todo el camino, pero sí el siguiente paso. Y ese paso, aunque pequeño, es suficiente para avanzar, porque Dios nunca te dejará a oscuras. Siempre habrá una palabra, un recordatorio, una chispa de esperanza que te dirá: sigue, no te detengas, aún estoy contigo. Empiezas a recordar los momentos en los que estuviste al borde de rendirte, y te das cuenta de que fue su sabiduría la que te sostuvo sin que lo notaras. Fue esa voz interna que te dijo: resiste un poco más. Fue esa paz que no tenía explicación, ese abrazo invisible que sentiste justo cuando más lo necesitabas. Eso era Dios. Siempre ha sido Dios. Y cuando lo reconoces, algo dentro de ti cambia. La gratitud comienza a reemplazar la queja. La fe comienza a reemplazar la duda. Y lo que antes te pesaba, ahora te impulsa. Porque descubres que la sabiduría no solo te enseña a entender los caminos de Dios, te enseña a amarlos, incluso cuando no los comprendes. Así crece tu relación con Él. De la mente al corazón, del corazón al espíritu. Ya no solo sabes que Dios existe, lo experimentas. Ya no solo hablas de fe, la vives. Ya no solo oras para pedir, oras para habitar. Y en ese habitar todo se alinea. Tus pensamientos se aquietan, tus decisiones se vuelven claras, tus emociones se ordenan, porque la sabiduría pone en equilibrio lo que antes estaba fragmentado. Te enseña a discernir entre lo temporal y lo eterno, entre lo que se ve y lo que no se ve. Que así, paso a paso, el alma se vuelve madura, estable, llena de luz. No porque todo sea fácil, sino porque ahora entiendes que cada dificultad tiene un propósito escondido. Y ese propósito siempre apunta a lo mismo: a acercarte más a Dios, a parecerte más a Cristo, a reflejar su gloria incluso en medio del dolor. Hay un momento en la vida en que todo se aquieta, no porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Antes buscabas respuestas, ahora buscas entendimiento. Antes querías que Dios te explicara el por qué, ahora solo deseas caminar en su para qué. Esa es la verdadera sabiduría. Aprender a vivir confiando incluso cuando el cielo está cubierto de nubes. Y en ese nuevo estado del alma, comienzas a notar algo que antes no veías. Dios no solo está en los milagros grandes, también en los pequeños detalles cotidianos. En el canto de un pájaro que te recuerda que la vida sigue, en la voz de alguien que aparece justo cuando más lo necesitabas, en una palabra que se cruza en tu camino y cambia tu día por completo. Porque la sabiduría divina no solo te enseña a resistir, te enseña a percibir, te da nuevos ojos para ver el propósito escondido detrás de cada evento. Te muestra que incluso el desierto florece cuando aprendes a mirar con fe, y que a veces lo que parecía pérdida era protección, y lo que parecía castigo era preparación. Dios no desperdicia nada. Cada paso, cada lágrima, cada oración sin respuesta aparente, está tejida dentro de su diseño perfecto. Y llega un momento en que lo entiendes, no desde la razón, sino desde la experiencia. Miras atrás
y te das cuenta de que incluso los desvíos fueron parte del camino correcto. Y ese descubrimiento te llena de una gratitud tan profunda que ya no puedes orar igual. Tu oración cambia. Ya no es Señor, quítame esta carga. Ahora es Señor, dame fuerza para aprender lo que esta carga me quiere enseñar. Esa es la transformación más grande que puede vivir un ser humano. Pasar de pedir alivio a pedir propósito, de pedir salidas a pedir entendimiento, de pedir resultados a pedir relación. Y en esa relación con Dios, la sabiduría deja de ser un concepto y se convierte en comunión. Tu espíritu empieza a reconocer su voz sin confusión. Ya no dudas tanto, porque lo has visto obrar una y otra vez. Te das cuenta de que la sabiduría no es saber qué hacer, sino saber en quién confiar. No se trata de tener el control, sino de tener paz en medio de lo incontrolable. Entonces comprendes que el camino de la sabiduría es también el camino de la rendición. No una rendición de derrota, sino una rendición de amor. Porque cuando te rindes ante Dios no pierdes nada, lo ganas todo. Él toma tus miedos y los transforma en fe, tus heridas en propósito, tus lágrimas en semillas de esperanza. Y poco a poco, tu alma se va llenando de luz. Una luz que no proviene del entendimiento humano, sino de la presencia divina que habita en ti. Empiezas a sentirte en casa, no porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tu espíritu ha aprendido a descansar en el corazón de Dios. Esa es la esencia de la sabiduría, vivir en paz aunque no lo entiendas todo, caminar confiado aunque no veas el destino, permanecer firme aunque el viento sople con fuerza. Dios nunca prometió que el camino sería sencillo, pero sí prometió que no caminarías solo. Y cuando esa verdad se instala en lo profundo de tu ser, algo dentro de ti se enciende, una llama que no se apaga, una fe que no se quiebra, una esperanza que no depende de lo visible, porque has entendido que lo que Dios construye en lo secreto, más tarde lo manifestará en lo visible, y que las temporadas de silencio son las que anteceden a los mayores milagros. Es entonces cuando comienzas a ver con claridad que el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en mantener el corazón sensible a la voz del Espíritu. Que no se trata de entender cada paso, sino de seguir caminando con la certeza de que cada paso está guiado por Él. Y de pronto, el alma que antes temblaba, ahora descansa. El corazón que antes dudaba, ahora confía. La mente que antes se confundía, ahora comprende que la sabiduría no es solo un don, es un estilo de vida, un camino donde cada decisión, cada espera, cada silencio, se convierte en una oportunidad para ver a Dios más de cerca. Ahí es donde la fe madura y la sabiduría florece, no en la abundancia, sino en la escasez, no en la claridad, sino en la oscuridad. Porque la verdadera luz no brilla en los días soleados, sino en las noches más largas. Y cuando por fin entiendes eso, la vida nunca vuelve a ser igual. Todo cobra sentido, las piezas se encajan, las oraciones cambian, el alma se ensancha y tú te das cuenta de que la sabiduría que tanto pedías no estaba lejos, estaba dentro de ti, plantada por Dios esperando el momento justo para florecer. A veces, el alma pasa tanto tiempo en silencio que olvida cómo suena la voz de Dios. Te acostumbras al ruido del mundo, a las voces externas que opinan, juzgan y presionan, y sin darte cuenta, dejas de escuchar esa voz suave y profunda que susurra dentro de ti. Pero cuando el Espíritu Santo decide hablar, ninguna distracción puede opacarlo, porque su voz no se impone, transforma. No grita, penetra, no acusa, despierta. Es ahí cuando comprendes que la sabiduría divina no entra por los oídos, sino por el corazón. No llega como una idea brillante, sino como una certeza silenciosa. Una convicción que te hace decir, no sé cómo lo sé, pero sé que Dios está aquí. Esa conciencia espiritual cambia todo. Ya no ves la vida como una serie de accidentes, sino como una coreografía perfecta. Cada pérdida, cada demora, cada puerta cerrada, tenían sentido aunque no lo entendías. Y cuando miras atrás lo ves. Dios no te estaba castigando, te estaba entrenando. Te estaba enseñando a confiar cuando no había señales, a obedecer cuando no había lógica, a seguir caminando incluso cuando tus pasos se mezclaban con las lágrimas. Porque la sabiduría no se aprende en los templos llenos de luz,
sino en los valles donde solo tienes una promesa que te sostiene. Y en esos valles el alma madura. Aprende que la fe no consiste en evitar el fuego, sino en atravesarlo sin quemarse. Aprende que la confianza no se construye cuando todo sale bien, sino cuando sigues creyendo aunque todo salga mal. Dios nunca desperdicia un proceso. Cada experiencia tiene el propósito de revelar una parte de su carácter en ti. Y cuando lo entiendes, el dolor ya no te destruye, te define. Ya no ves la espera como una pérdida de tiempo, sino como el tiempo donde Dios trabaja en lo invisible. Ya no te quejas de lo que no entiendes, porque confías en el que sí entiende todo. Y así, poco a poco, el alma deja de correr. Aprende a descansar, a disfrutar el ahora sin miedo al mañana, a mirar el pasado sin resentimiento, porque todo fue necesario para llegar aquí. En ese punto, descubres algo poderoso. La verdadera restauración no siempre se ve por fuera primero. Empieza por dentro, en lo más profundo del corazón. Es el momento en que el alma herida deja de sangrar, cuando el corazón que antes temía vuelve a latir con esperanza, cuando el espíritu que antes estaba seco vuelve a sentir la presencia de Dios como fuego. Y ese fuego no es para destruir, sino para purificar. Dios no busca quemarte, busca moldearte. No viene a quitarte lo que eres, sino a revelar lo que realmente eres en Él. Por eso muchas veces te lleva al límite, porque solo al llegar al final de tus fuerzas puedes descubrir su fuerza. Solo cuando tus planes se derrumban puedes ver el plan perfecto que Él tenía preparado. El alma sabia entiende eso. Por eso ya no se resiste al proceso, sino que lo honra. Ya no le teme a la soledad, porque sabe que es en el silencio donde Dios revela su rostro. Ya no se queja del tiempo, porque entiende que los tiempos de Dios no son castigo, son precisión. Nada llega antes, nada llega después. Todo llega exactamente cuando el cielo dice, ahora. Y cuando ese ahora divino llega, el cambio es tan evidente que no necesitas explicarlo. Las personas que antes dudaban de ti se quedarán en silencio. Los que te señalaron verán cómo Dios te exalta sin que tú tengas que defenderte. Porque cuando Dios decide restaurar, lo hace a su manera, sin ruido, sin competencia, sin alardes, pero con poder. Tu historia empieza a brillar, no porque busques reconocimiento, sino porque su luz se refleja en ti. Y entonces te conviertes en lo que Él siempre quiso, una lámpara encendida en medio de la oscuridad, una voz que inspira a otros a no rendirse, un testimonio viviente de que Dios sigue obrando, aunque parezca que todo está perdido, porque cuando Él toca tu vida, no solo te levanta, te transforma, te cambia la mirada, el tono, la dirección, te vuelve sabio en la fe, firme en la esperanza y abundante en amor. Y cada paso que das después de eso, lleva la marca de su presencia. Ya no caminas igual, ya no hablas igual, ya no sientes igual, eres otro. No por tus méritos, sino porque su gracia te hizo nuevo. Ese es el verdadero renacimiento espiritual. No una emoción momentánea, sino una nueva identidad. El viejo tú desaparece, el nuevo tú florece. Y en ese florecer, la sabiduría se convierte en tu nuevo lenguaje. Y la fe, en tu nueva respiración. Ahí es donde la historia se prepara para el cierre más profundo. Cuando Dios no solo restaura lo que perdiste, sino que revela quién realmente eras antes de perderlo. Cuando llegas al final del camino, no lo entiendes todo de golpe, pero lo sientes. Sientes que algo en tu alma se acomoda, que el peso que cargabas ya no está, que el vacío que dolía ahora está lleno de paz. Y ahí, en ese silencio donde antes solo había preguntas, ahora hay presencia, la presencia de Dios. Y entiendes que cada lágrima tenía un propósito, que cada demora era una preparación, que cada pérdida te enseñó a valorar lo que de verdad importa. Nada fue al azar. Dios nunca se fue, solo te estaba moldeando en el silencio. Y cuando por fin abres los ojos espirituales, ves el cuadro completo. Ves que los hilos que parecían desordenados formaban una obra perfecta. Ves que los caminos que parecían cerrados eran desvíos hacia tu destino eterno. Y en ese momento solo puedes decir, gracias, Señor. Ahora lo entiendo, porque la sabiduría no te hace saber más, te hace confiar más. No te llena de respuestas, te llena de fe. Te enseña que no necesitas entenderlo todo para avanzar,
Solo necesitas una mano que te guíe, y esa mano es la de Dios. Él nunca dejó de caminar contigo. Estuvo ahí cuando caíste, cuando dudaste, cuando tu oración fue solo un suspiro y tu esperanza una chispa. Estuvo ahí, guardando tus lágrimas, esperando el momento perfecto para levantarte. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, Él te dice: Hijo mío, no era el final, era el comienzo de algo nuevo. No te estaba quitando, te estaba preparando. No estabas solo, estabas en mis manos. Esa es la sabiduría de Dios. Entender que incluso lo que parecía pérdida era parte del plan. Que incluso en el dolor había propósito. Que incluso cuando no lo sentías, Él seguía obrando, así que levanta tu mirada. Deja de mirar lo que perdiste y enfócate en lo que Dios está construyendo. Porque lo que viene será más grande, más puro y más lleno de su gloria. No porque lo merezcas, sino porque Él prometió que completará la buena obra que empezó en ti. Y ahora, haz de esta oración tu sello final. Señor, gracias por cada proceso que no entendí. Gracias por enseñarme que la fe no es ver, sino confiar. Hoy me rindo a tus caminos. Dame sabiduría para seguir tus pasos, fuerza para esperar tus tiempos y un corazón dispuesto a obedecerte incluso cuando no comprenda. Que cada parte de mi vida refleje tu amor y tu propósito. Amén. Y recuerda esto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe. Porque quien tiene a Dios ya tiene el camino, la verdad y la vida, así que camina con confianza. Tu historia aún no termina. El Dios que te levantó una vez, lo volverá a hacer.